Hola, Buenas tardes, doctora. buenas tardes, ¿cómo están? Ahora vamos a avanzar otra. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya, vamos a ver. Entonces ahora ya hemos visto lo que era, lo que es ética, que son las normas morales que rigen la conducta humana. Y también hemos visto que es la moral, que son las acciones humanas con respecto al bien y al mal. Ahora esto lo vamos a enfocar a lo que es la bioética y el profesional farmacéutico. El aumento del conocimiento científico en estos tiempos, sin saber cómo manejarlo, como expresara Van Resenberg Potter, que es el padre de la bioética, nos induce a reflexionar sobre aquellos aspectos que permiten garantizar el futuro del bienestar humano. La bioética es una disciplina científica que estudia los aspectos éticos de los avances y métodos de la medicina y la biología. Entonces, todos estos avances que vamos experimentando últimamente tienen que ver con la bioética. Tenemos que respetar la bioética. La bioética, como bien dice la palabra, es la ética de la vida. Estudia no solo los actos del hombre sobre la vida humana, también sobre el animal, sobre la vida animal y la medioambiental. Hay muchas corrientes, ¿no?, de defensa a los animales, de defensa del medio ambiente, y tienen razón. Entonces, la bioética también abarca la vida animal y el medio ambiente. Se debe valorar la importancia de la bioética como disciplina en la formación de los profesionales a partir de las experiencias acumuladas acorde a los cambios. Entonces eh, hay muchas experiencias y todo va cambiando. Entonces tenemos que ver que la bioética esté en la formación de los profesionales. Existen nuevos enfoques producidos en el desarrollo de las ciencias biomédicas y la revolución farmacológica de las rutinas en las últimas décadas. De las preocupaciones manifestadas por organismos internacionales que tienen responsabilidad con la salud del hombre y su bienestar. La bioética es diferente a la ley y a la religión. La ley es rígida, va retrasada en años y quizás hasta décadas detrás de desarrollos científicos y médicos. ¿De dónde obtenemos los valores bioéticos? Los preceptos morales que apoyan las decisiones éticas vienen de valores comunales, la sociedad, la comunidad, valores culturales con los que crecemos, bueno, nacemos y crecemos, y los valores del paciente, que es el más importante para nosotros. La bioética nos va a permitir tomar decisiones con flexibilidad. En medicina de emergencia, un método para decidirse en un plan para acción inmediata. Tenemos que decidir, ¿no? Hacemos o hacemos, no tenemos que estar pensando qué va a pasar, qué va a decir el jefe, tenemos que actuar, tomar decisiones. La bioética no basada en una sola religión, la bioética está basada en los valores del paciente. Estos son valores religiosos, personales y personales del paciente que nos guían las decisiones. ¿A qué se refiere esto? Debemos respetar los valores religiosos que tiene cada paciente. Por ejemplo, los testigos de Jehová
no admiten transfusiones de sangre, no permiten, y no podemos nosotros decidir por ellos y decir, bueno, necesita sangre y le pongo. No es así, tenemos que esperar a ver qué dice, que ellos decidan. Por lo general van a decir que no, y bueno, y habrá que explicarle que su paciente corre el riesgo, pero su religión no les permite admitir esto. Entonces tenemos que respetar también. Valores comunes de la bioética: la autodeterminación del paciente, la autonomía del paciente. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Tenemos que respetar lo que él diga. Servir bien a los pacientes es la benevolencia, con bondad, y no dañar. Ser justo cuando provee recursos de salud. Y esto es la justicia. Esto lo vamos a ver después en el otro capítulo, como los principios éticos: la autonomía, la benevolencia, no hacer daño y la justicia. ¿Cuál es el objeto de la bioética? La bioética es una nueva disciplina resultado de la síntesis de la ciencia y la conciencia. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hablábamos de que todo tiene que ser con conocimiento, de acuerdo a la conciencia? Llamamos ciencia al conjunto de conocimientos obtenidos a través de un proceso de recopilación exquisita y organizada de un conocimiento. Por conciencia entendemos el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. Si hacemos una traducción literal, vemos que proviene de la palabra latina conscientia, cum scientia, que quiere decir con conocimiento. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con conocimiento, a base de estudios previos. El respeto de la dignidad humana es el principio sobre el que se basan nuestras sociedades democráticas. Todo ser humano posee una dignidad que le es natural. Nacemos con eso. No concebida por autoridad alguna. Nadie tiene por qué ir contra nuestra dignidad, independiente de su religión, clase social, edad, sexo o cultura. La ciencia no es una actividad desgajada del resto de la vida del hombre, por lo que debe estar limitada por la estricta obediencia de la conciencia ética. Puede haber mucha ciencia, pero si no actuamos con conciencia, no sirve. La biología y la medicina moderna no pueden olvidar que a pesar de sus maravillosos descubrimientos, no pueden llegar a la unidad intrínseca del ser humano, a su integridad personal, que es compleja. Las ciencias de la vida se aproximan al hombre desde afuera, no desde dentro, porque el hombre posee una dimensión psíquica irreductible que llamamos conciencia, que no se puede explicar como un simple resultado emergente de una evolución que es puramente material. La conciencia pertenece a otro orden. Como decía Blaise Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. En cuanto a la ética farmacéutica, el debate actual sobre los aspectos económicos del medicamento, incluido su alto precio, así como las consecuencias negativas de su uso irracional y sus implicaciones, entre ellas las éticas, son elementos de importancia e interés para los que tienen la responsabilidad de la atención de la salud humana. Y ahí vamos nosotros. Dentro de los retos éticos para la investigación científica en salud, son puntos de partida a tener en cuenta tres consideraciones primordiales: la persona, la relación terapéutica y la justicia. Cabe destacarse aquellos aspectos de la investigación, la biomédica, la clínica, la epidemiológica, la farmacéutica, la social, que independientemente de sus elementos diferenciados,
tienen como componentes comunes el hombre y su bienestar. A eso vamos, ¿no es cierto? Al bienestar de la persona. El mundo farmacéutico y sus tendencias actuales. Los medicamentos son utilizados de forma masiva tanto por los médicos como por la población en aquellas regiones del mundo donde se ha alcanzado accesibilidad a ellos. Caben destacarse ¿por qué se repite? El medicamento es un bien de consumo no solo costoso, sino peligroso. Su uso irracional y excesivo es una práctica extendida con independencia del poder adquisitivo de los individuos. Son los medicamentos las sustancias terapéuticas de mayor valoración por el mundo contemporáneo, aunque han constituido dimensiones culturales de la medicina tan antiguas como la humanidad. No obstante, ninguna de las epidemias que azotaron a la humanidad fue resuelta por el uso de medicamentos. Han seguido, ¿no es cierto? Y se han alargado, pero no han sido resueltas por el uso de medicamentos, como el COVID. No ha sido resuelta por el uso de medicamentos. Se puede inferir que el mecanismo causal de las enfermedades tienen determinantes económicas, sociales, ecológicas y culturales, lo que evidencia que el desarrollo humano ha elevado más la esperanza de vida que las acciones de la medicina y de los medicamentos. Muchos sectores de la población han comenzado a comprender el valor de los estilos de vida saludables como hábitos alimentarios, higiénicos, práctica de ejercicios, no consumo de alcohol ni tabaco y el control de desechos que son muy importantes para la salud individual y colectiva. Últimamente, ¿no? Pues se valora mucho esto, no fumar, no beber, tener alimentos, tener una alimentación saludable, hacer ejercicios. La gente sale a correr, lo que antes no se hacía, ¿no? A trotar a los parques. Últimamente ya estamos tomando una conciencia que, bueno, si controlamos, si tenemos una vida saludable y controlamos el estrés y vamos avanzando en esto, no vamos a necesitar medicamentos. Sus cambios positivos están relacionados también con las acciones sociales como la solidaridad, el entorno ambiental y la erradicación de la pobreza. A eso tenemos que apuntar, ¿no? A la erradicación de la pobreza y ser solidarios con la gente y también con el medio ambiente y con los animales. Sin embargo, se sigue abultando el efecto de la medicina moderna atribuida al uso de medicamentos y no se comprende el bienestar y la calidad de vida sin analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, etcétera, con independencia de su efecto silencioso que no parece las estadísticas de morbilidad y mortalidad. Muchas personas se automedican, sobre todo la gente mayor se automedica o receta a su vecino, esto me ha sentado bien, puedes tomar. Entonces estamos haciendo un daño y como dice aquí, la dependencia de ciertos medicamentos tiene un efecto silencioso. Se muere alguien, pero no sabemos qué estaba tomando. Por ahí se ha dañado el hígado por tomar mucho paracetamol. Hay casos, ¿no? Ustedes saben que el paracetamol es tóxico a cierta dosis, pero las personas ingieren este medicamento, bueno, y se hacen daño al hígado, llegan a tener un daño hepático, o no van al médico y se automedican, y los medicamentos causan un efecto silencioso que de pronto ha muerto la persona, pero no sabemos si realmente ha sido porque
ha tomado muchos medicamentos. Sus cambios positivos. Los mercados no protegen debidamente a los consumidores de medicamentos. Desde la catástrofe de la talidomida hasta el presente se han producido problemas con el uso de medicamentos que van desde la inaccesibilidad a un bien indispensable hasta los inconvenientes generados por un uso excesivo e indicaciones incorrectas. ¿Quién me dice para qué se usaba la talidomida? Sin leer así, sin ver en su celular. ¿Para qué se utilizaba la talidomida y qué causó y para qué se la utiliza ahora? A ver, nadie. A ver, nadie. Doctora, se usaba más antes para el insomnio, las náuseas y la ansiedad. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se...? Bueno, ahora se la usa, pero con otro objetivo. ¿Quién me puede decir? Si mal no recuerdo, causaba daño en los nervios, al sistema inmune. No me acuerdo si los niños resultaban más enfermos, algo de eso me comentaron. ¿Cómo? ¿Perdón? Que causaba, daños a los nervios, según recuerdo. De ahí venía esta enfermedad, no me acuerdo, de las personas que les tiemblan las manos, desencadenaban eso. Creo no, que no, sí. para nada. Deben estar con malformaciones congénitas. Tienes que apagar uno de los aparatos que tienes. Está con eco. Doctora, este también tenía efectos tanto hacía daño cardíaco como daño neurológico. No. Doctora. Sí. Antes se le daba a las mujeres embarazadas para controlar sus vómitos y algunos síntomas, pero con el tiempo han descubierto que afectaba a sus bebés con malformaciones o síndromes. Ya. ¿Cómo te llamas? Rubén. ¿Rubén qué? Rubén Cano Fidel Costas. No Vidal. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué se la utiliza ahora? Creo que se lo utiliza también para controlar algunas enfermedades como la lepra o algo así. Ya. Muy bien. Entonces vino el desastre de la talidomida de los años 56, 57, que efectivamente les daban a las mujeres embarazadas para evitar las náuseas y los vómitos. Fue creada la talidomida, pero se dieron cuenta de que los niños que de esa época nacían con malformaciones congénitas, que se llama la focomelia, tenían afecciones, les faltaba desarrollo en las extremidades, algunos los dos brazos, de las piernas, algunos solo en los brazos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera empezó la farmacovigilancia, que después la vamos a ver. Entonces, para eso es que se utilizaba la talidomida. Últimamente no es que se ha descontinuado la talidomida, se han dado cuenta de que la talidomida, como dijo su compañero, se ha utilizado en la lepra con buenos resultados, por supuesto en pacientes que no estén dentro del rango de fertilidad
y que no estén embarazadas, mujeres que no estén embarazadas. Y con muy buen resultado se ha utilizado también en el mieloma múltiple. No se van a olvidar. Entonces, es muy importante el seguimiento al medicamento después de su comercialización. Y esto es la farmacovigilancia, que la vamos a ver más adelante, pero eso ha pasado con la talidomida. No es que ahora no exista, existe, pero para cierto tipo de enfermedades, como les decía, el mieloma múltiple y la lepra. Y bueno, hay que hacerla traer de otro lado, de la Argentina, que lo traen del Brasil, si es que algún paciente necesita, sobre todo para el mieloma múltiple bueno, a estas alturas, ¿no? La lepra un poco ya no es tan frecuente. La lista de medicamentos esenciales y la utilización de genéricos están convirtiéndose en una preocupación de la poderosa industria farmacéutica. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Qué son los medicamentos esenciales? ¿Alguien me puede decir? Bueno, para la próxima clase me van a decir qué son los medicamentos esenciales, la utilización de genéricos, por qué se está convirtiendo en una preocupación para la industria farmacéutica. ¿Ya? Los primeros que den la respuesta van a tener puntos en el examen, en el primer parcial. Bueno. En la cultura contemporánea se perciben los medicamentos como representantes de la empresa terapéutica, convertidos en la actualidad en el objeto de vigilancia especial, cuya valoración responde a su eficacia, riesgo-beneficio y costo-beneficio. Tenemos que valorar, ¿no?, la eficacia, el riesgo. Tenemos un riesgo, pero por ahí el beneficio es mayor que el riesgo. El costo es caro, pero el beneficio es mayor que el costo. Dentro de los profesionales de la salud, el farmacéutico debe ser uno de los pilares fundamentales en el equipo de salud, junto al médico y la enfermera, que con su presencia y activa participación en el enfoque multidisciplinario de la atención a la salud de las personas. Entonces debemos tener la capacidad debemos tener la capacidad de poder estar en la visita médica. Pero para estar en la visita médica al lado de los médicos y de las enfermeras tenemos que leer mucho y saber mucho sobre farmacología. Y esto se lo consigue estudiando, capacitándonos. No nos vamos a dejar avasallar por una enfermera. Las enfermeras son, como les digo, te pueden hacer un lado fácilmente si se trata de si ellas saben más que nosotros, si les demostramos que ellas saben más que nosotros, o a los mismos médicos, nos aplastan. En cambio, si nosotros estamos a la par de ellos, no nos vamos a preocupar mucho por las enfermeras, pero por los médicos sí tenemos que saber de qué estamos hablando en cuanto a medicamentos. Tenemos que ser parte de la visita médica cuando se trabaja en un centro hospitalario. Entre sus funciones en los servicios farmacéuticos, la dispensación constituye una fundamental
independientemente de otras, administración, fabricación, suministros de medicamentos, etc. Nuestra principal función dentro de la farmacia es la dispensación, pero no es pues entregar el medicamento y que no nos interese más. Tenemos que instruir al paciente cómo tiene que tomar los intervalos de toma, etcétera, donde el paciente tenga confianza con nosotros. Entonces, no se olviden que la dispensación es importante. Por eso es importante cuando hacen el internado rotatorio. Los únicos que pueden dispensar son los farmacéuticos y los internos bajo la supervisión del farmacéutico. Aprovechen eso, es una buena oportunidad de aprender. Además, podemos ver la parte administrativa, trabajar en fábricas, ver el suministro de medicamentos, qué medicamentos podemos utilizar de acuerdo a programaciones en centros hospitalarios y otros campos más que poco a poco se van abriendo. Por su formación y preparación, son funciones inherentes al farmacéutico las referidas al registro y regulación de medicamentos. Están dentro de sus responsabilidades las exigencias de normas y control de los productos, que son la inocuidad y eficacia probadas. Este registro y la regulación de medicamentos se la hace a nivel de la Agencia Estatal del Medicamento, de la AGMED, que está en La Paz. Como farmacéuticos nos pueden contratar para hacer el registro, algunas empresas, ¿no? Nos pueden contratar para hacer el registro de sus medicamentos en la AGMED. Este registro por medicamento cobran, entonces te pagan, es bonito trabajo. El farmacéutico, en su responsabilidad con la salud, tanto en los establecimientos de farmacia como en la comunidad, deberá procurar el bienestar de los pacientes. Su amplio conocimiento sobre las propiedades y manejo de los medicamentos lo aproximan tanto al médico como a los pacientes en la comunidad. Siempre han dicho que los farmacéuticos son los expertos del medicamento. Tenemos que demostrar eso. Al médico como fuente de información de alternativas terapéuticas y sus consecuencias, y al paciente no solo como dispensadores, sino por la información de todo lo relacionado con la salud y la utilización de medicamentos. El conocimiento de aquellos principios generales del uso racional de medicamentos con recomendaciones a médicos y pacientes, la supervisión de las recetas, notificación de las reacciones adversas a los medicamentos e interacciones medicamentosas son también de su responsabilidad. Después también vamos a ver lo que es el uso racional de los medicamentos. La biótica como disciplina farmacéutica se la considera como un puente de unión entre las ciencias farmacéuticas y los valores humanos. Llama la atención notablemente el hecho de la escasez de personal farmacéutico con formación bioética, lo cual constituye una preocupación de organismos internacionales que tienen que ver con el cuidado de la salud, como la OMS y la OPS. Sería interesante que alguien, bueno, opte por esta formación, ¿no? Formarse en bioética, como un apoyo, no sé, a la farmacovigilancia, a la farmacoeconomía, a todas esas ramas. Resulta muy significativo que la poderosa industria farmacéutica no se proponga dedicar dentro de sus cuantiosas ganancias recursos para el desarrollo de programas que proporcionen la formación y desarrollo bioético de estos profesionales. La investigación científica en salud cada día más debe vincular la búsqueda de nuevos conocimientos con los valores éticos relacionados con el bienestar y la dignidad humana.
La poderosa industria farmacéutica mundial dedica sus mayores inversiones a la búsqueda de nuevos fármacos y la obtención de superganancias, de manera que muestra poco interés en la preparación bioética de sus profesionales. No les interesa directamente. El uso racional de medicamentos implica que este bien de consumo indispensable esté disponible en el tiempo y forma para quien lo requiera. Esto no se cumple en buena parte del planeta, dominado por las leyes ciegas del mercado y la falta de orientación humanista de las transnacionales farmacéuticas. A ellas les interesa las ganancias nada más, las ventas de sus productos. La bioética en el profesional farmacéutico es una exigencia actual, como también lo es la necesidad de que los valores morales que la sustentan formen parte de la manera de pensar y actuar de nuestra profesión. Ahora tenemos mucho en qué pensar, la bioética es bien amplia. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, alguna duda, alguna inquietud? Creo que no, doctora, todo claro. No sé si tan claro, pero bueno, lean, interiorícense, busquen datos sobre la tarea que les he dado. Si no tienen preguntas, nos vemos la próxima semana. Creo que prenden sus computadoras y lo dejan ahí por si acaso. Todo claro, doctora. Doctora, una preguntita en cuanto a la formación de ética, donde dijo que se necesitaba profesionales. ¿Se realiza un diplomado, una maestría para optar ese cargo que nos dijo?